¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? ¿Cómo queda el mapa político para el país? ¿Qué representan todos estos datos y números? Vamos a hablar y analizar todos estos resultados con el profesor Carlos Patiño de la Universidad Nacional. Profe, qué gusto tenerlo a esta hora de la mañana. Juan Diego, muchas gracias, muy amable. ¿Qué representa esto? Gobernaciones, por ejemplo, si uno analiza el mapa político, cambió absolutamente. Varias cosas, Juan Diego, que son muy importantes. La primera es que los partidos en sentido tradicional perdieron el año. Es decir, perdieron el año porque realmente victorias de partidos políticos, por lo menos en gobernaciones, muy pocas. Si lo vemos en este cuadro que está aquí claramente presentado, el número más importante es el de, digamos, el que dice otros, es el número más importante. Centro Democrático, solo 3 gobernaciones, que es muy diciente, teniendo para presidente, habiendo ganado las elecciones pasadas y habiendo tenido, digamos, una victoria importante. Sí. El Partido Liberal queda solo con 2 gobernaciones, la ASI queda con una, el Conservador queda con una, la U queda con una gobernación, el partido de la U además queda en una posición crítica muy fuerte y Fuerza Ciudadana queda con una gobernación. Esto es muy importante porque los partidos quedan en una crisis de fondo absolutamente clave. Hablemos del entre líneas, porque aquí esto muestra un grave problema, como usted lo dice, de la institucionalidad de los partidos políticos. Pero detrás de esto, ¿qué más puede leerse? En el entre líneas, en las gobernaciones, pero también y sobre todo en las alcaldías, como ya lo vimos ampliamente desde anoche en la alcaldía de Bogotá y en otras alcaldías del país, lo importante es que hay una clase política nueva, hay dirigentes políticos nuevos que están pidiendo espacio, que están entrando a la política, que están arrebatando lo que muchos creían que estaba firme, y firme en este caso es tanto el uribismo como el petrismo, que empiezan a quedarse, a ser parte del pasado, y hay una generación política nueva que pide entrar dentro de esa condición. Es decir, usted clasifica dentro de los perdedores tanto al uribismo como al petrismo. Absolutamente, claro. Veamos estos resultados de las alcaldías, ¿no? Lo de las alcaldías es muy interesante, porque claro, en Bogotá gana la Alianza Verde, pero es una alianza que gana además con un montón de grupos que están detrás, y hay que de nuevo destacar que el número del 22 alcaldías ganadas en las grandes ciudades a través de distintas alianzas electorales demuestra que no es un partido el que puede decir gano como partido, sino que es una alianza ciudadana, porque pareciera ser que hasta ahora los programas y los objetivos no eran establecidos ni suficientes por un partido político. Pero gana la izquierda en Bogotá, ¿se podría decir? Gana la centro-izquierda, podría decirse, pero gana sobre todo el centro, porque no hay que olvidar que Carlos Fernando Galán quedó muy cerquita de Claudia López. Es decir, a pesar de que Claudia López se gana la victoria con un número hasta ahora insospechado de votos para un alcalde, también la oposición nunca había tenido semejante cantidad de votos. Claro, ¿no? Y eso, digamos, no se va a repetir con la marcada reforma que se hizo a la escogencia del alcalde en las próximas elecciones, cuando haya segunda vuelta. Esto que vimos en esta elección no se vuelve a repetir. No, en las próximas elecciones lo que vamos a ver es exactamente que se va a decantar muy posiblemente por un candidato mayoritariamente, mientras que el otro sería derrotado. Claro, porque en esta hubo, digamos, una ventaja muy corta. La diferencia fueron 3-4 puntos porcentuales entre uno y el otro, entre el ganador y el que le sigue. Claro, es que en las próximas elecciones de Bogotá, luego de una reforma a la Constitución, precisamente va a haber una segunda vuelta y ganaría solamente el que obtenga el 40% de la votación y una ventaja del 10% frente al segundo, lo que pues en este caso, por supuesto, no se dio. Pero hay que mencionar, Juan Diego, otras 3 alcaldías importantes. La alcaldía de Medellín, donde el Centro Democrático pierde con Alfredo Ramos y gana a Daniel Quintero, quien era una especie de outsider que surge a último momento y gana. La alcaldía de Cartagena, donde gana Jorge Daud, que era un alcalde, es un abogado que había creado una William Dow, exactamente, sí. Que había hecho una campaña anticorrupción muy fuerte, y en Cali que gana Jorge Iván Ospina, hijo de Iván Marino Ospina del M19, y que gana la alcaldía, que había entrado a la política además con Gustavo Álvarez Gardiazabal, y que gana y tiene un papel muy importante. En ese caso, ahí está Jorge Dow es el que gana en Cartagena. Usted habla del caso de Medellín. ¿Cómo interpretar lo que pasó allí en Medellín y Antioquia? Esto es de los casos más sorprendentes en la política hoy en el país, porque era un candidato por fuera de las opciones, que las encuestas lo habían subestimado permanentemente, que hace una campaña desde afuera, que hace un fuerte esfuerzo por desmarcarse de sectores en los que había estado involucrado, como el sector del petrismo. Hay que recordar que además fue viceministro del gobierno de Juan Manuel Santos, y en Medellín, que se creía que el Centro Democrático tenía fuerza muy importante para arrollarlo, pues termina ganando. Pero no es la primera vez, es la segunda vez. Sí, los jóvenes aquí, ¿qué papel juegan?
Realmente Daniel Quintero jugó un papel absolutamente importante de atraer toda una generación nueva de votantes. Y este es un dato clave, Juan Diego, porque en varias ciudades del país se registró el aumento de nuevos votantes, pero un aumento que además estuvo cifrado en una población joven. Esto pasó en Medellín, pasó en Bogotá, pasó en Cali, también pasó en Barranquilla, pero también pasó en Cartagena. Veamos a esta hora, profesor, la participación de nuestros televidentes. Byron Andrés Niño dice: ver cambios en los resultados suele ser una aliciente y un consuelo para los que quieren ese cambio. Lo que yo espero es que ese cambio se vea en la práctica y no solo en los resultados electorales. Ese es el otro reto. El problema no es ganar. Sí, exacto. Mucho. El problema es ganar, pero el problema una vez se gana, el problema no es ganar, el problema es gobernar y gobernar bien y además de cara a una ciudadanía amplia. Esto es clave y esto hay que entenderlo como lo han planteado ya varios de los ganadores y como lo exige la ciudadanía, es que se busca que haya una especie de inclusión frente al gobierno y frente a los gobiernos urbanos. En el caso de Bogotá es evidente, en el caso de Medellín es absolutamente necesario que haya una inclusión y esto es importantísimo porque hay que recordar que si bien Claudia ganó por más de 1.100.000 votos, hubo más de 2 millones de votos que no votaron por ella. Claro, y tiene que generar un gobierno de participación amplia que incluya a toda la ciudad en un mecanismo de gobierno amplio participativo. Ha dicho, por ejemplo, Galán, que acepta la curul al Consejo, lo dijo esta mañana, pero que se declara, de acuerdo al estatuto de oposición, como independiente, es decir, no como mera oposición. Sino que va a tener un criterio, digamos, no enmarcado en el juego gobierno-oposición, sino que va a tratar de plantear una condición más abierta. Ahora, decía Carlos Fernando Galán en su discurso de anoche, que anoche nacía un movimiento político de proyección nacional, un movimiento político nuevo. Habría que ver qué va a pasar, entre otros, porque a él se les negó la recuperación de la personería jurídica del neoliberalismo en una acción que muchos consideran que fue injusta y habría que mirar si esto va a tener un impacto posterior. ¿Cómo analizar lo que ocurrió, por ejemplo, en el Atlántico, en Barranquilla? En Barranquilla hay un hecho evidente y es que los Char han tenido un papel importantísimo en la recuperación de la ciudad, en la especie de poner a la ciudad en una ola de modernización y ampliación muy importante y en esa medida pues casi que se plantea que en este caso una familia política, una casa política, pues plantea a su candidato y su candidato gana abiertamente, que es el caso de Jaime Alberto Pumarejo. ¿Quiénes fueron los chamuscados en medio de toda esta jornada electoral? ¿Qué papel jugaron, por ejemplo, profesor, los jóvenes, las redes sociales, los medios digitales, la nueva manera también de hacer política? ¿Qué pasó con el voto en blanco? ¿Qué pasó con los chamuscados? ¿Qué pasó inclusive con los jóvenes y también los medios digitales y redes sociales en este gran momento electoral y este cambio en el mapa político? Profesor Carlos Patiño, de la Universidad Nacional, retomamos el análisis. Para usted, ¿qué implicaciones tiene el voto en blanco en esta votación? El voto en blanco fue un voto que no superó el 5% en general, se mantuvo por debajo del 5%, es decir, es lo esperado en este tipo de votaciones. Sin embargo, hizo presencia, pero no ganó a ningún candidato, que es donde el asunto se vuelve preocupante. Y en el caso de la abstención, por ejemplo, ¿qué pasó? En el caso de la abstención, en algunos lugares la abstención fue más o menos significativa, pero tampoco logró niveles suficientes para decir que ponía en crisis a alguno de los candidatos. Es decir, en general, los candidatos fueron votados, o los ganadores y los perdedores, y ninguno tuvo una condición de ilegitimidad por el voto en blanco o por la abstención. Si uno mira lo que pasó en materia de seguridad, orden público en todo el país, en comparación con otros comicios. Tengo que retomar las palabras de Alejandra Barrios de la MOE, diciendo que esta fue una elección en general bastante tranquila, que no hubo, digamos, las alteraciones que se esperaban. Hay que recordar que veníamos de una campaña que se estaba poniendo muy peligrosa en términos de seguridad, con candidatos muertos. El caso más emblemático es el de Karina, a la candidata desde Suárez, Cauca, que es asesinada, pero, digamos, al día de ayer parece ser que en general estuvo bastante tranquilo. Para usted, en estas elecciones, las redes sociales, ¿qué tipo de influencia tuvieron? Las redes sociales llegaron para quedarse y están aquí presentes y jugaron un papel importante. Es más, creo que la combinación entre algunos de los debates, en el caso de Medellín, en el caso de Bogotá, e incluso en el caso de Bogotá, algunos de Cali, perdón, de los debates electorales, más la participación de las redes sociales jugaron muchísimo, un papel muy alto en determinar gran parte de la votación y sobre todo involucrando a la población menor de 30 años. Eso le iba a preguntar. ¿Los jóvenes?
¿Votaron más que antes? Sí, aquí hay una determinación, hay una inscripción muy abultada de cédulas. En el caso de Bogotá fueron más de 300.000 nuevos votantes. Esto es más del 10% de los que votaron, es mucho más de los que votaron la vez pasada, en las elecciones pasadas. Y en este caso jugaron un papel absolutamente clave en votar masivamente por sus candidatos de preferencia. ¿Usted cree que las mujeres jugaron un papel fundamental y fueron protagonistas de esta jornada? No me responda, por favor. Aquí está primero este informe. Claudia López marca por partida doble la diferencia en estas elecciones regionales. No solo obtuvo una de las votaciones históricas con más de 1 millón de votos, sino también se convirtió en la primera mujer en ocupar por voto popular el segundo cargo más importante del país. En Santa Marta, Birna Lizzie Johnson Salcedo, la candidata del movimiento Fuerza Ciudadana, también pasa a la historia después de ganar la alcaldía a esta ciudad con 130.087 votos, el 63.43% del total. Johnson fue gerente de la empresa interventora de aseo y alumbrado público de Santa Marta, secretaria de Hacienda y gerente del sistema de transporte público. Sin embargo, ha sido cuestionada porque en este momento enfrenta una investigación penal de la Fiscalía por el presunto delito de peculado por apropiación en un contrato realizado para la construcción de un corredor vial en Santa Marta. Elsa Margarita Noguera de la Espriella fue elegida como gobernadora del Departamento del Atlántico con una votación masiva, 687.101 votos, el 66.67% del total de sufragantes. Noguera fue alcaldesa de Barranquilla durante el periodo de 2012-2015, ministra de Vivienda en el gobierno de Juan Manuel Santos y se convierte en la primera mujer en ocupar este cargo. La gobernación del Valle del Cauca también estará liderada por una mujer, Clara Luz Roldán González, la candidata por el partido Coalición Todos por el Valle del Cauca, con 945.238 votos, es decir, obtuvo el 56.17% de las votaciones. Ha trabajado como consejera de Paz de Cali, secretaria general de Obras Públicas y secretaria de Deporte y Recreación. En el año 2015 fueron elegidas 5 mujeres para ser gobernadoras de diferentes departamentos. Sin embargo, para esas votaciones, ninguna mujer llegó a la alcaldía de las ciudades capitales del país. ¿Protagonistas? ¿Las mujeres? Sí, las mujeres son protagonistas. El caso de Bogotá es el más emblemático por circunstancias diversas, pero hay mujeres en diversas alcaldías. De hecho, más del 37% de los candidatos a todas las corporaciones, alcaldías, consejos, diputaciones, gobernaciones, eran mujeres. Y esto es muy importante porque este es un porcentaje que va creciendo fuertemente de la participación de las mujeres en la política del país. Mujeres y jóvenes protagonistas, ¿cómo vio y analiza usted las encuestas? ¿Ganaron, perdieron? Bueno, ahí está el debate de las encuestas, que es un debate muy complicado. Algunos dicen que las encuestas perdieron, que no tuvieron capacidad, etcétera. Yo lo que creo es que aquí en Colombia, como está pasando en el resto del mundo, hacer encuestas hoy cada vez se vuelve más complicado, entre otras porque las redes sociales es difícil medirlas, porque hay una capacidad de tomar decisiones a último momento que modifica mucho de lo que dicen las encuestas, y quizás hay un gran problema, y es cómo se modifican las encuestas o cómo se deberían ejecutar las encuestas frente a una mayor capacidad de entrevistas personales y no solo telefónicas, y un mayor trabajo de campo. Déjeme preguntarle esto, profesor. No sé si lo meto en aprietos. Peñalosa, ¿cómo queda? A ver, Juan Diego, hay que decir una cosa importante, es que Claudia López, Miguel Uribe y Carlos Fernando Galán, los tres en distintos momentos de su vida, iniciaron su vida política de la mano de Enrique Peñalosa y tuvieron una proyección importante de la mano de Enrique Peñalosa. Si uno lo mira así, Enrique Peñalosa gana. Eso, entre líneas, claro, entre los ganadores, porque tiene ahí un asunto clave. Es más, de hecho, habría que decir que entre ellos tres y Enrique Peñalosa no había una gran diferencia entre el modelo de ciudad, y comparten muchos asuntos, así en otros se opusieran, pero habían, digamos, grandes elementos. Ahora déjeme ir perfilando un poco el tema frente a lo que esto implica como cuota inicial para las presidenciales del 2022. En el Atlántico, ganó el alcalde de Los Char, ganó la gobernadora de Los Char. ¿Él podría ya empezar a perfilarse? Yo lo veo con dificultad, porque una cosa es tener el poder en Barranquilla y en el Atlántico, pero otra cosa es proyectarse como una figura de carácter nacional. Y si eso es lo que está pensando el actual alcalde Alex Char, proyectarse, o alguien cercano a ellos, proyectarse frente al poder nacional, sí, eso implicaría un trabajo muy fuerte de proyección nacional y de construcción de alianzas políticas para poder tener presencia y voto en muchos lugares del país. ¿Sabe qué creció en el Atlántico?
el voto en blanco. También en Bolívar, en la costa. El voto en blanco general crece porque, de alguna manera, si bien los char lo han hecho bien en general, en lo que coinciden muchos columnistas, muchos analistas, también es importante recordar que hay una especie de oposición y escepticismo que empieza a decir es necesario tener una participación mayor de otros sectores políticos que no sean, digamos, los vinculados directamente a los char. Gana Claudia López y ese abrazo ayer con Sergio Fajardo fue de una emoción impresionante. ¿Cómo lee usted eso? En este contexto político creo que el gran ganador es Sergio Fajardo. Fajardo arranca muy bien, era su apuesta de la Alianza Verde, la apuesta en la que gana en Bogotá. Hay que recordar que las presidenciales pasadas en la primera vuelta, Fajardo tuvo un desempeño muy importante en Bogotá y lo vuelve a tener ahora. Ahora lo que sigue es qué tanta capacidad va a tener Fajardo de construir un movimiento nacional que lo lleve a catapultarse como el gran candidato de la centroizquierda para las presidenciales de 2022. ¿Los caciques políticos en general perdieron? Los caciques políticos a medias, en unos lugares ganaron, en otros lugares perdieron, pero en general van de salida junto con los partidos en la versión más tradicional. Cartagena ha sido uno de los, digamos, fenómenos más importantes. Allí ganó este abogado, William Jorge Dao, que también estaba en contra de las maquinarias. Esto es de lo más interesante. Este señor creó un movimiento ya hace más de 2 décadas sobre Cartagena Honesta para denunciar a los corruptos. Tuvo que irse a los Estados Unidos durante un tiempo y ha ganado en el voto de opinión. Parece ser que cuando llevaban contados más del 90% de los votos, empiezan a llegar votos que no estaban contabilizados del señor Jorge Dao y termina ganando la alcaldía por una diferencia menor a los 10.000 votos. Es decir, gana por el voto de opinión, gana frente a la maquinaria que había puesta en Cartagena. Es que hay que recordar que Cartagena tuvo 11 alcaldes en los últimos 6 años. El Cartagena está en un desgobierno absoluto de las últimas 2 décadas y obviamente pareciera ser que este señor tiene la promesa o la capacidad de mostrar una posibilidad de renovar completamente. Ojalá bien por Cartagena, pero tenemos trino. A esta hora también otra participación de nuestros televidentes. Dice Paola Castillo, el resultado de las elecciones es la mejor encuesta sobre la mala gestión del presidente. Demuestra la inconformidad con su partido y decisiones. Además que el país está cansado de la polarización y los extremos políticos. Algunos dicen eso, pero es difícil ligar de alguna manera las elecciones regionales con el desempeño de los gobiernos nacionales, toda vez además que hay que recordar que en Colombia ya hace unos años los partidos políticos no tienen una fuerza que permita arrastrar a las alcaldías y a las gobernaciones, y que en las alcaldías y las gobernaciones se juegan temas y problemas políticos distintos del gobierno nacional. Lo otro es que una participación mayor del gobierno nacional haría incurrir al presidente en un delito de participación en política y en consecuencia tiene que mantener una posición mesurada frente a este asunto. Profesor Patiño, qué Juan gusto. Diego. Muchísimas gracias por tenerlo aquí echando lápiz en el tablero Caracol para analizar los resultados y bueno, lo que empieza a perfilarse para el futuro de nuestras ciudades, regiones y de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables.